Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, en su caso en casa, programa de servicio para la comunidad en esta conversación amena sobre temas jurídicos donde traemos expertos para que tengamos este diálogo con ustedes. Gracias por estar con nosotros todos los días. Ya saben que para ver nuestro programa también en el canal de YouTube, ingresan Teleantioquia, su caso en casa, para encontrar allí los programas que hemos emitido. Varias personas nos han escrito al correo electrónico que más adelante verán en pantalla. Sugerencia: al final del programa siempre estamos dando los datos de los abogados invitados, los teléfonos y los correos para que ustedes directamente también puedan formular ciertas inquietudes. ¿Por qué? Porque a veces nos formulan preguntas muy específicas de ciertas áreas y qué bueno sería que usted pueda tener ese contacto directo con el especialista invitado normalmente aquí. Igualmente estamos dando respuesta a varias de las inquietudes, pero también estar muy atentos a los teléfonos al finalizar el programa y también durante el programa para que puedan tener ese contacto en ciertos temas. Dicho esto, vamos a hablar hoy sobre la pensión especial para padres con hijos con discapacidad. Es un tema importante porque varios padres de familia o algunos padres de familia en nuestro país tienen esa circunstancia, hijos con pérdida de capacidad, y no saben probablemente que existe una pensión especial. Por eso hoy nos acompaña, como todos los martes, el doctor Orlando Hidalgo. Doctor Orlando Hidalgo Ocampo fue juez laboral, magistrado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, experto obviamente en todos estos temas. Gracias por estar con nosotros y empecemos a contarle a nuestros televidentes de inmediato qué es la pensión especial para padres con hijos con situación de discapacidad. Sí, Juan Carlos, buenas noches, televidentes, buenas noches. Gracias al canal por tenernos aquí. Sí, es una pensión especial para los padres, como Juan Carlos lo dijo. Padres, entonces incluye madre o padre, cabeza de familia, que tiene un hijo especial por la discapacidad, sea física o sensorial, psíquica o sensorial. Hay que cumplir unos requisitos que los vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Pero sí, está encabezada o está catalogada, la contempla la norma cuando habla de la pensión de vejez. Esta es una pensión especial, digámoslo, de vejez o una pensión de vejez anticipada. Bueno, y usted apenas viene los martes aquí, comienzan los televidentes a mostrar la sintonía. Doña Gloria de Bogotá, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Su inquietud para el doctor Orlando Hidalgo. Quería hacerle una consulta al doctor sobre un familiar que lo trabajó en un banco y se retiró con 1.500 semanas, 20 años de cotización a Colpensiones, y salió con una discapacidad calificada por la ARL del 50.8, algo así. Entonces ella, el banco donde laboraba ella está cotizando para la pensión de vejez y también para la pensión que le pueden dar la ARL. Entonces mi pregunta es, doctor, que me dilucide eso para explicárselo, porque ella ya le dieron la calificación hace un año y mediante un proceso jurídico con juez, y entonces qué debe hacer, porque ella está esperando, y si esas dos pensiones si son compatibles o no, las va a recibir. Y lo otro es que la discapacidad es de origen común. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, doctor, la compatibilidad en pensión de origen común, pensión de vejez y de origen laboral, es bueno explicar esos tres escenarios. Sí, y si ella va a recibir esas dos pensiones. Esa es la inquietud. Sí, doctor, muchas gracias. Muy amable, doña Gloria. Gracias. Cuando cotizamos al régimen de pensiones, lo hacemos para pensión de invalidez, para pensión de vejez y para pensión de sobreviviente. Y para eso hacemos unos aportes a una administradora de pensiones. En este caso estaba diciendo la televidente que el familiar o la familiar cotizó para Colpensiones. Igualmente, mientras estemos bajo un vínculo laboral, es obligación que el empleador cotice a una administradora de riesgos laborales para cualquier contingencia laboral que ocurra, sea enfermedad de origen laboral o accidente de origen laboral.
Ya nos dijo la televidente, la señora Gloria nos dice que a la familiar o al familiar lo calificaron y le dijeron que esa pérdida de capacidad laboral que le dieron como el 50 o algo más del 50, le entendía la televidente, era de origen común. ¿Qué se especifica o qué nos dicen en los dictámenes estos expertos cuando califican a una persona? La fecha en que se estructura esa invalidez, el origen de la invalidez y el porcentaje. En este caso le dicen el origen, es de origen común. La inquietud de la televidente es, ¿cómo así que es de origen común? Entonces, se clasifica si fue con ocasión o por ocasión del trabajo. Si hubiera sido con ocasión o por ocasión del trabajo, en la calificación le hubieran dicho que era de origen laboral y respondería en esas circunstancias por cualquier contingencia la administradora de riesgos laborales. Pero como le dijeron que era de origen común, quien debe responder por esta contingencia, en este caso la pensión de invalidez, es la administradora de pensiones, o sea, Colpensiones. Estamos hablando de una pensión de invalidez de origen común, que para eso estaba cotizando en Colpensiones, entonces en este caso es Colpensiones quien le debe responder por la pensión de invalidez. Ahí hay una incompatibilidad entre esa pensión de invalidez de origen común con la pensión de vejez. No puede recibir las dos pensiones porque estamos hablando del mismo ente pagador, en este caso la administradora del fondo de pensiones. Entonces solamente va a tener derecho a una pensión de vejez, de invalidez, que se la va a pagar Colpensiones. Ahora, el otro escenario que ya en algunos otros programas lo hemos dicho, doctor Orlando, es que lo que puede ocurrir con la televidente, con el familiar de la televidente, es que si esa pensión de invalidez la tiene antes de cumplir la edad, puede seguir construyendo la pensión de vejez y más adelante mirar cuál puede ser más beneficiosa, si la de origen laboral, porque es el porcentaje más bajito, o la pensión de vejez. En ese caso sí no habría ninguna incompatibilidad, si sigue cotizando o haciendo, aunque tiene muy buenas semanas, me pareció escucharle que 1.500 semanas, así que en un futuro podría tener la de vejez, si de pronto, pues porque obviamente no tiene hoy la edad para... Pero no tener las dos pensiones, no, sino las dos cambiar no. de pensión de invalidez por pensión de vejez posiblemente, y habría que hacer unos análisis si es más conveniente económicamente para hacer la transición de esas dos pensiones. Tema de tasa de reemplazo. Sí. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552. La doctora Patricia Mejía es abogada, ella es la encargada de hacer la agenda de trabajo en la oficina para establecer cuáles son las consultas y por eso repetimos el teléfono porque muchos televidentes nos dirán, yo escribo al correo, no, tome nota del teléfono para que nos llame porque hay temas muy densos, doctor Orlando, y a veces por el correo electrónico, a veces uno quisiera conocer más datos y telefónicamente uno por lo menos puede hacer un mejor filtro para saber qué documentos se requieren. Así que muy bueno hacer esa invitación, doctor Orlando, a nuestros televidentes. Sí, Juan Carlos, y aprovechemos que estás hablando de lo del correo electrónico, hay cantidad de correos que aún no hemos contestado. Por favor, ténganos paciencia que ahí los vamos contestando lentamente. Evacuando. Sí. Sigamos entonces hablando de la pensión especial para padres con hijos en situación de discapacidad. Sí. Hablemos de requisitos. ¿Qué requisitos se requieren? Juan Carlos, entonces, vamos a hablar de una pensión de vejez. Los requisitos para la pensión de vejez, si estamos en el fondo público, es cumplir la edad, mujeres 57, hombres 62 y mínimo 1.300 semanas cotizadas. Si estamos en un fondo privado, ya sabemos que el requisito es tener el ahorro suficiente para poderse pensionar. Entre 200 y 250 millones de pesos debe estar en este momento. La pensión especial por tener un hijo en condición de discapacidad, los requisitos que le exigen es, primero, ser padre o madre cabeza de familia. Segundo, tener ese hijo en esa condición de discapacidad. Cuando hablamos de esa discapacidad, entonces ese hijo debe estar previamente calificado por los médicos especialistas o por la junta de médicos de la entidad a la que está afiliado ese padre o esa madre que va a reclamar la pensión de vejez especial o anticipada, que lo califiquen y como mínimo le tiene que dar el 50% de pérdida de capacidad, o sea que tiene que ser una persona que llamamos en Colombia inválido, ¿cierto? Requisito 2, que sea una persona inválida el hijo. Tercero, que dependa económicamente de ese padre o esa madre que va a pedir la pensión anticipada. Y otro requisito es que debe tener el número mínimo de semanas que exige la norma. Hoy, el mínimo número de semanas que debe tener para pensionarse es de 1.300 semanas. Supongamos, doctor Orlando, que el hijo o la hija tienen ya la calificación superior al 50% de pérdida de capacidad, uno de los padres cumple con el requisito de las 1.300 semanas, pero otro de los padres tiene trabajo, tiene un ingreso. Eso incidiría para que no haya esa pensión especial. Si alguno de los, mejor dicho, ambos padres trabajan, uno pues renunciaría para dedicarse al hijo con las 1.300 semanas, pero el otro padre que también tiene unos ingresos, eso perjudicaría esa pensión especial.
Juan Carlos, la norma habla de que el hijo dependa económicamente del padre padre que va a solicitar esa pensión especial o esa pensión anticipada. Ahí habría que entrar en una discusión que es amplia y ha sido amplia y en la jurisprudencia la ha tratado, es realmente qué será la dependencia económica para ese hijo del padre que va a reclamar la pensión. Y si nos tendríamos que ir a derechos o normas civiles que habla que realmente los hijos dependen, o sea, los padres deben alimentos a los hijos también. Entonces sería un caso, digámoslo, complejo, pero no descabellado decir que si uno de los padres trabaja, el otro tenga que pedir la pensión para retirarse a cuidar. O dar de pronto, no sé, doctor Orlando, la pelea jurídica argumentando que se requieren los dos ingresos para el sostenimiento de ese hijo. Sí, Dar esa pelea como se ha dado en otras ocasiones cuando había esas discusiones de ese mínimo vital, de qué es realmente el mínimo vital dependiendo del hogar donde... Ahí es donde vamos, que nos toca entrar a demostrar ya en juicio realmente cuál será esa dependencia económica y qué tanto se necesita de esos ingresos para la subsistencia de ese hijo, por el cual el padre dice, denme la pensión anticipada que me voy a dedicar al cuidado de esa Vamos con persona. más televidentes. Doña Claro que Emilia, sí. desde Buenos Aires, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, mi pregunta es como un poquito fuera de lo que están hablando hoy, pero miren a ver si me Si pueden podemos responder. lograr... Bueno. Exacto. Yo tengo problemas de desgaste de columna y osteocondrosis vertical. Resulta que yo pedí una cita o hice una carta para que la EPS me evaluara, pero hasta ahora no me han respondido qué tengo que hacer. Muchas gracias a doña Emilia. Doctor Orlando, es recurrente y qué bueno que ella nos cambie un poquito el tema, porque muchas personas que llaman a la oficina se quejan mucho porque no los califican, porque hay una renuencia por parte de los encargados de hacerlo, bien sea EPS, ARL o el mismo fondo de pensión. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Habrá que acudir a la tutela? ¿Qué debe hacer el usuario? Porque es verdad que se vuelve una situación maluca. Es el caso de la típica acción de tutela, como lo dijo Juan Carlos. ¿Qué se está haciendo en este país o que se volvió costumbre? Que las entidades, en su gran mayoría las EPS o las entidades que prestan el servicio de salud, niegan el servicio o le dicen no hay cita o la cita está, lo llamamos y se quedan en la casa esperando que lo llamen y pasan los meses, los días, los meses, los años sin que lo llamen. ¿A qué está recurriendo la ciudadanía? Y a eso nos llevó el sistema, a que presenten una acción de tutela para que el juez de tutela le dé la orden a la entidad que tiene que cumplir con esa obligación para proteger los derechos del ciudadano. Entonces, el consejo para la televidente es, lo que se le dice a todos es, hay que acudir a una acción de tutela para que los jueces en tutela. Y aún así, Juan Carlos, nos hemos dado cuenta, hemos presenciado, hemos vivido clientes que nos dicen, ya tengo la tutela, ya le elaboramos la tutela, ya tenemos el fallo del juez de tutela donde le ordena a la entidad. Y hasta con desacatos y aún no así cumplen. hay desacatos, sancionan al gerente de la entidad Y porque no vale. y no cumplen. El sistema yo digo que está colapsado, pero es la acción de tutela la vía para lo que nos pregunta la televidente. Y yo invito a doña Emilia, a todos los televidentes que tienen inquietudes con el tema de la acción de tutela, que los consultorios jurídicos de las universidades, las personerías y las defensorías del pueblo gratuitamente prestan ese servicio al ciudadano para que ustedes sepan que están esas alternativas para los derechos de petición y las acciones de tutela. Vamos con más televidente, doña Julieta desde Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy amable, muy bien, gracias. Gracias, doctor. Es para hacerle una pregunta al doctor. Resulta que mi esposo está pensionado él le dieron pensión por invalidez en el 2016. Y resulta que la pensión la sacamos por tutela porque no se cumplió pues la semana, ¿cierto? Entonces resulta que no, el juez da la orden de que le den su respectiva pensión con su respectivo retroactivo, pero no le dieron el retroactivo. Interpuse la tutela ya como eso fue con tutela, entonces interpuse un desacato. Correcto. El juez me llamó y me dijo que tenía que mandar eso con tutela a Colpensiones. Volví, hice la vuelta en Colpensiones para que me hicieran el reconocimiento del retroactivo, pero no, Colpensiones me lo negó. Entonces fui a la personería y me dijeron que tenía que hacerlo por vía jurídica, algo así. ¿Ya la vía ordinaria? ¿Señor? Sí, acudir ya a una demanda para través de No, yo hasta ahora en enero me respondieron eso. Pero eso fue la sugerencia que le hicieron. Sí, señor, no he hecho demanda porque no sé qué tengo que hacer. ¿Y su inquietud cuál es para poderle ayudar?
O sea, bueno, entonces Colpensiones me dice que no me pagan retroactivo porque cuando él le dieron su pensión, cuando él le dieron su discapacidad laboral, yo seguí pagándole salud y pensión porque yo pensé que al no pagarle pensión, pues no iba a cotizar semanas para que me lo pensionaran. Y Ahí el está el fallo mío detalle. fue haber seguido pagando la pensión después de que le dieron su fecha de discapacidad. Doña Julieta. Ay, ¿cómo Ya- se llama ya eso? usted La nos fecha dio- de estructuración. Gracias, usted ya nos dio el detalle para que el doctor Orlando le ayude a dirimir tema de cuando no retiran de nómina a una persona en cotización de pensión, ellos siguieron haciendo aportes y luego le dicen retroactivo, no porque siguió haciendo aportes. ¿Qué hacer ahí en ese caso? Sí, la señora Julieta, a ver, lo importante es tener claro qué ordenó el juez en tutela, porque eso es una decisión judicial y eso es cosa juzgada y frente a eso no hay nada que hacer. A la televidente le pedimos el favor, si le queda fácil, se comunique con nosotros al 322-2552 para que nos haga llegar copia o por correo electrónico, nos escanee esa decisión de tutela, porque lo que usted está diciendo y que Juan Carlos lo estaba transmitiendo ahora es, realmente lo retiró, no lo retiró, pero ahí lo importante es qué ordenó el juez de tutela. Si el juez de tutela le ordenó que le pagaron retroactivo y especialmente dijo desde qué fecha, Colpensiones tiene que cumplir con esa orden, porque ahí tenía las vías, porque no impugnó esa decisión, porque no atacó o se defendió en su momento. Pero sería bueno mirar el caso concreto para poderle dar una respuesta más acorde a lo que está pidiendo la televidente. Y repito el teléfono para que los televidentes lo tengan muy presente, el 322-2552, y los que están por fuera pues, de la ciudad de Medellín nos llaman y nosotros ya les damos otro correo electrónico para que puedan compartir todos los elementos para revisar esas historias laborales y de pensiones. Después de la pausa, les vamos a dar algunos tips relacionados con la pensión especial para padres de familia con hijos en situación de discapacidad. Ya regresamos. Y antes de dar nuestros tips sobre los requisitos para tramitar la pensión especial de padres con hijos con discapacidad, deseamos que nuestra amiga, nuestra socia, la abogada Patricia Mejía, se mejore. Tiene algunos quebrantos de salud propios de los cambios climáticos. Que se mejore, Patricia Mejía. Vamos con los tips. Primero, pues que la madre o el padre del limitado físico o psíquico haya cotizado al Sistema General de Pensiones al menos el mínimo de semanas que exige el régimen de prima media para el otorgamiento de la pensión de vejez. Segundo, que la discapacidad física o mental del afectado haya sido formalmente calificada, eso es importante. Tercero, que exista dependencia económica del discapacitado con respecto a la madre o el padre afiliado al sistema. Para que dicho beneficio se mantenga es obligatorio que el hijo del cotizante conserve su estado de discapacidad, que persista dicha dependencia económica y que el padre o la madre no se emplee nuevamente. Son los requisitos importantes para tener en cuenta. Tenemos televidente, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, por favor, habla con Julieta. Doña Julieta, su inquietud, Vea, por favor. para hacerle una preguntita, mil gracias por atenderme. Claro que sí. Vea, mi hijo tiene, no sé, tiene discapacidad, movilidad reducida. Hace muchos años sufrió un accidente. En estos momentos quedó huérfano. Tiene 63 años. La madre tiene 83. Entonces yo quería saber si el doctor tiene que dirigir para que le evalúen el problema que él tiene. Doctor Orlando, no se vaya de la línea. Doctor Orlando. ¿Esta persona tiene, a qué entidad de salud está afiliado? No, él no está afiliado a ninguna, él está en Cisben. Bueno, tendríamos que solicitar que, y de quién quisiéramos pedir que le reconozcan una pensión. Del padre. Pero él era pensionado. Él era pensionado, sí, ¿Y en qué entidad estaba pensionado? pero falleció. ¿Y qué entidad le pagaba la pensión al padre? No le puedo decir en este momento, Bueno, porque pues... listo, no. Entonces a la entidad donde estaba recibiendo la pensión el padre que falleció, allá se deben dirigir para que manden a calificar a ese hijo que está en situación de discapacidad. La entidad que le estaba pagando la pensión al padre fallecido es la que inicialmente le va a hacer la calificación a este hijo a ver si realmente tiene un 50% o más de pérdida de capacidad laboral. Y ya pues teniendo ese requisito, doña Julieta, podría establecerse si efectivamente este hijo tendría la posibilidad, en este caso sería entonces que una pensión de
de sobreviviente. De sobreviviente, como le De entiendo a la sobreviviente. televidente, sí. Sería una pensión de sobreviviente. Doctor Orlando, sigamos hablando sobre los requisitos. Ya mencionábamos algunos tips sobre lo que debe tener en cuenta el padre de la persona en situación de discapacidad. ¿Qué otros detalles hay que revisar juiciosamente? Sí. Hay personas que le dicen a uno, tengo 1000 semanas, no podría. Sí, ¿Qué Juan otro Carlos. aspecto? Para recordar que acabamos de leer, se dice algo muy importante, que esa persona que va a reclamar esa pensión anticipada de vejez por el estado de discapacidad del hijo, no se puede vincular laboralmente. ¿Por qué esto? Porque la filosofía de esta pensión es que ese padre o esa madre que va a pedir esta pensión se retire de su trabajo para dedicarse al cuidado exclusivo de ese hijo. Esa es la situación. Yo le pido al sistema, hombre, me tengo que retirar de trabajar porque tengo que dedicarme al cuidado de ese hijo, pero necesito, los ingresos los necesito, entonces deme esa pensión anticipada. Entonces ese padre o esa madre no se puede volver a vincular laboralmente, ¿cierto? Para que se esté claro con eso. Y lo que decía Juan Carlos de las semanas, mínimamente tiene que tener 1300 semanas, no importa la edad que tenga, pero el requisito de las semanas sí se lo exige. Voy a poner un escenario complicado, doctor Orlando Hidalgo. La persona discapacitada se dice que es un término peyorativo porque discapacitado tendría que ser 99, 100%, persona en situación de discapacidad, pero que eso no le impide que desarrolle algunas actividades, algunas laborales. Si esa persona en situación de discapacidad y el padre pues está logrando buscar esa pensión, pero alternamente él quiere hacer aportes a pensión porque puede tener algunas actividades laborales propias de su limitación, esa persona al hacer aportes al sistema de pensiones podría en un futuro, ¿por qué no también solicitar esa pensión de pérdida de capacidad? De invalidez. De invalidez, exacto. Sí, Juan, pero en este caso ni el padre ni la madre de esa persona que está haciendo aportes podría reclamar una pensión, esa pensión de la que estamos hablando en el día de hoy, porque es de esa persona discapacitada que depende económicamente de ese padre, y segundo, que ese padre se tiene que retirar de sus labores, como lo decía hace un segundo, para dedicarse al cuidado exclusivo de, no podría haber de ese hijo en situación de discapacidad. Jugar a esas dos cartas no se podría. Yo pensaría que no. Claro que cada caso es especial y tendríamos que analizarlo, pero inicialmente yo diría que no. Bueno, vamos con don Jaime, desde Cali. Don Jaime. Don Jaime. Muy buenas noches. Buenas noches. Su inquietud, por Por favor. favor, para decirle al abogado que si puede hacer un poquito más de profundidad de cómo se prueba la dependencia económica del discapacitado. Excelente. Doctor, ¿qué elementos hay que tener en cuenta Sí, para frente a eso hay pronunciamientos de la Corte Constitucional porque las entidades de pensión estaban exigiéndole lo que acaba de decir el televidente. A la persona que iba a reclamar la pensión le decía, venga, pruebe la situación de dependencia económica de ese hijo, Claro. ¿cierto? Entonces la Corte le dijo, ¿cómo va a probar o cómo se le va a exigir que demuestre eso? Si es obvio Partamos de la buena fe y Claro. segundo, si se le prueba la discapacidad, de ahí partimos de que es una persona que no tiene ningún otro ingreso. Por el contrario, si la entidad tiene como probar que esa La mala persona fe. no depende económicamente del padre que está reclamando, entonces la carga de la prueba la tiene usted. Pero inicialmente partimos de la norma general, es que los padres le den alimento a los hijos, y más si estamos hablando de un hijo en situación de discapacidad. No, y pensaría uno en teoría, doctor Orlando, pues aquí opinando un poquito, que pues un padre que esté buscando precisamente esa pensión especial porque tiene un hijo con discapacidad, pues qué mala fe pensaría uno, qué mala fe podría haber. Que lo demuestre entonces el fondo de pensión, si hay una mala fe o un posible detrimento al sistema. Doctor Orlando, ya para cerrar, tipsitos rápidos porque nos tenemos que ir. Juan Carlos, no podemos dejar pasar el día sin darle un saludo muy especial a los camarógrafos en general, Sí, especialmente a los del canal, porque hoy estamos en su día. El día del camarógrafo, 20 de febrero. 20 de Sí, señor. febrero. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa, los que están detrás de cámaras. Estuvo con nosotros el doctor Orlando Hidalgo y Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de su caso en casa. Muchas gracias. Feliz día y feliz noche para todos.